Ella se burló, él es el hombre de verdad que tú nunca serás, hasta que me alejé, demostrando que la verdadera fuerza se encuentra en la soledad. No éramos el tipo de pareja que la gente pensaba que podía separarse. Al menos, eso era lo que yo solía creer. Sobre el papel, todo parecía estar en orden. Yo trabajaba en administración de sistemas en una empresa de atención médica, con buen sueldo, horario flexible y control total sobre mi agenda. Mi esposa, Lucía, había conseguido hace poco un puesto de dirección en una agencia de marketing. Era inteligente, rápida en las respuestas, con ese magnetismo que hacía que otras mujeres la admiraran o la envidiaran. La gente decía que nos equilibrábamos, su fuego, mi calma. Llevábamos 5 años casados. Los 2 primeros fueron, como yo los llamaría, nuestra etapa dorada, todavía recién casados, todavía deseando impresionarnos. Pero en algún punto del tercer año, su actitud comenzó a cambiar, primero en pequeños gestos casi despreciables. Empezaron las miradas de reojo cuando yo hablaba de algún problema en el trabajo. Luego vinieron los comentarios pasivo-agresivos sobre lo cómodo que yo parecía estar en mi carrera. Recuerdo que una noche, después de cenar, me dijo, ¿alguna vez has pensado que llegaste a tu cima demasiado pronto? Me reí, pensando que era una broma. Pero ella no se rió. Y en ese momento, lo dejé pasar. Todos pueden tener cambios de humor, sobre todo cuando están bajo presión. Y Lucía, sin duda, estaba bajo presión. Su empresa había crecido tras fusionarse con otra agencia, y de pronto se vio rodeada de personas mucho más ambiciosas de lo que estaba acostumbrada. Todo su mundo cambió, de ser la más inteligente en la sala, pasó a intentar no quedarse atrás. Podía ver cómo el cansancio se iba colando poco a poco, primero en su postura, luego en sus ojos. Pero no bajó el ritmo. Se adaptó, se reinventó. La vi transformarse, de aquella esposa de lengua afilada y algo desordenada, pasó a ser alguien más elegante, tanto por fuera como por dentro. Su forma de vestir cambió centímetro a centímetro, su horario se volvió impredecible, y hasta su manera de responder parecía ensayada, como si todo el tiempo alguien la estuviera observando, incluso en casa. Una noche la sorprendí practicando un discurso frente al espejo del baño. No se detuvo al verme entrar. Simplemente me miró a través del reflejo y dijo, no lo entenderías, cariño. Esto es la guerra. No le di demasiada importancia. La verdad, en parte me sentía orgulloso. Pero el orgullo es algo curioso. Puede hacer que sigas aplaudiendo a alguien que, sin que te des cuenta, se está alejando de ti. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hablarme de alguien en su oficina, Mason. Uno de los nuevos consultores senior que contrataron tras la fusión. Decía su nombre como si ya debiera significar algo para mí. Mason hizo esto, Mason pensó aquello, Mason propuso que revisáramos toda la campaña y todos lo aplaudieron. La primera vez que lo conocí fue en la fiesta de la oficina de Lucía. Un tipo alto, con un apretón de manos firme y una sonrisa demasiado blanca para ser de verdad. Se aseguró de mirarme directo a los ojos. Y fue en ese momento cuando sentí una extraña sensación de cosquilleo en la piel. No porque pensara que algo raro estuviera pasando, todavía no, sino porque me miró como si estuviera calculando algo, como si yo fuera un número que ya podía sumar. Debes de ser el esposo de Lucía, dijo, como si fuera el remate de un chiste triste. Esa debió haber sido mi señal. Tendría que haberme fijado más en todo lo que vino después. Pero no lo hice. Simplemente sonreí, asentí e hice una broma tonta que ni siquiera recuerdo ahora. Todo lo que sé es que él se rió un poco más de la cuenta. Lucía estuvo diferente después de esa noche. Más segura, más fría, tal vez. Los pequeños comentarios hirientes se hicieron más frecuentes, porque nunca te vistes como Mason, o, probablemente podrías lograrlo si lo intentaras, ¿alguna vez pensaste en hacer algo distinto? Algo realmente ambicioso. Eres tan estable que a veces resultas aburrido. ¿Sé lo que estarán pensando? ¿Por qué no dije nada? Pero cuando ves que la persona que amas empieza a cambiar, no lo ves como una traición. Lo ves como crecimiento. Te convences de que están evolucionando y que, si tienes paciencia, tú también cambiarás y podrás alcanzarlos. Lo que no supe ver fue que Lucía no estaba evolucionando, se estaba alejando. Y cada comentario que me lanzaba como un golpe, era como darle permiso para seguir haciéndolo.
Hola. Suscríbete al canal y escribe tu opinión sobre la historia en los comentarios. Un viernes por la noche, llegó a casa más tarde de lo normal, con el pelo rizado, el maquillaje intacto, no desvanecido como solía pasar al final del día. Le pregunté si había salido con colegas del trabajo. Ella solo sonrió y dijo, cena con un cliente. Mason y yo tuvimos que suavizar las cosas con un posible cliente. Aparqué, entré a la casa y noté que las luces de la sala de estar estaban apagadas, pero podía oír su voz, suave y alegre, con ese tono performativo que solo usaba cuando quería impresionar a alguien. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Me detuve justo afuera. No es como tú, estaba diciendo, y recuerdo su risa, ligera, coqueta, pero con un matiz que me revolvió el estómago. Es cómodo, y lo entiendo, de verdad. Eso solía ser dulce. Pero tú eres fuego. Tú eres el hombre de verdad. Mis pulmones se congelaron. Él tiene buenas intenciones, pero eso es todo, buenas intenciones. No me desafía, no me reta. Es decir, Dios, va tan a lo seguro que parece que le tiene miedo a vivir. Hubo un silencio, y luego volvió a hablar, esta vez en voz más baja. ¿Sabes lo que le dije una vez? Que la ambición me asustaba. Pero en realidad, quería sentir miedo. Quería a alguien que me agarrara del cuello y me hiciera sentir algo. No alguien que arreglara un error del servidor y luego preguntara si quería pollo o pescado. No sentí rabia en ese momento. Solo un entumecimiento helado extendiéndose por todo mi cuerpo. Él es el hombre de verdad que tú nunca serás, dijo ella, y volvió a reírse, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Esa frase se me quedó grabada a fuego. Me alejé antes de que pudieran verme. Retrocedí, me moví como un fantasma por el pasillo, subí las escaleras, cerré la puerta del baño con llave y me senté en el borde de la bañera. Me zumbaban los oídos, no porque hubiera gritos, no los hubo, sino por esa frase, él es el hombre de verdad que tú nunca serás. No lloré. No rompí nada. Simplemente me senté allí, mirando los azulejos, como quien observa los escombros después de que un edificio se derrumba. No sabes por dónde empezar, solo sabes que ya no queda nada en pie. Ella no sabía que la había escuchado. Esa noche, entró en el dormitorio horas después, tarareando, con las mejillas encendidas por un brillo que no le veía desde hacía meses. Me miró y luego se detuvo, como si intentara descubrir si yo había notado algo. No le di ninguna pista. Solo asentí con la cabeza y volví a mi libro. Ella esperó. Tal vez esperaba que le preguntara cómo había ido su día. Tal vez quería provocar una pelea. No le di ni una cosa ni la otra. Se fue a duchar. Cuando regresó, yo ya estaba metido bajo las sábanas, fingiendo estar dormido. Y cuando se acostó a mi lado, lo sentí, el frío muro que no hizo el menor esfuerzo por atravesar. Ese fue el verdadero detonante. Ella ya había tomado su decisión. Solo estaba esperando que yo reaccionara para sentirse justificada. Pero no pensaba darle ese gusto. Durante los días siguientes, dejé que el silencio creciera. No hice preguntas, no lancé acusaciones. Observé cada detalle, la manera en que sonreía mientras enviaba mensajes de texto pensando que yo no la veía, cómo dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa, el sutil aroma de una colonia distinta en su chaqueta, el hecho de que empezó a usar un perfume nuevo que yo no le había regalado. La otra noche, llegó tarde a casa. Dijo que había tenido una cena con un cliente. Su lápiz labial estaba ligeramente corrido, y en su blusa había una pequeña mancha de vino. Entró en la cocina, claramente intentando actuar de forma casual. Luego me miró y dijo, ¿realmente deberíamos irnos de viaje algún día? ¿Reconectar? Asentí. Claro. Sonrió, pero era una sonrisa tensa, falsa. Añadió, siento que últimamente hemos estado en mundos diferentes. Seguía tranquilo. Sí, me he dado cuenta. Ella hizo una pausa, esperando que yo dijera algo más. No lo hice. Y entonces llegó la prueba. Inclinó la cabeza y preguntó, ¿estás bien? Sonreí. Mejor que nunca. Me estudió por un segundo. Conocía bien esa mirada,
ese escaneo mental, intentando encontrar alguna grieta. Pero yo no me iba a quebrar, porque ya había decidido que no pensaba enfrentarme a ella. No iba a darle la pelea que estaba buscando. Sin drama, sin súplicas, sin reproches. Los hombres de verdad no ruegan. Ella había hecho su elección. Ahora era mi turno. Y yo no creo en las medias tintas. No sé exactamente cuándo el entumecimiento se transformó en claridad, pero sucedió. En algún momento, entre la segunda invitación a cenar que ignoré y el día en que dejó su teléfono desatendido durante una ducha, algo dentro de mí encajó. No iba a gritar. Iba a ganar, y de una manera que realmente importara. Lucía me había subestimado. Ese fue su primer error. Pensó que el silencio significaba debilidad, que la estabilidad era falta de estrategia. Pero yo trabajo en sistemas, vivo de los detalles. No alzo la voz, levanto el suelo bajo tus pies, y te dejo darte cuenta, demasiado tarde, de que todo se está derrumbando. Quería a Mason. Podía tenerlo. Pero me iba a asegurar de que entendiera perfectamente el precio de su elección. Lo primero que hice fue retirarme, tanto emocional como físicamente. La versión de mí que ella conocía, confiable, disponible, indulgente, desapareció. Dejé de enviarle mensajes cuando trabajaba hasta tarde, dejé de recordarle que comiera, dejé de preguntarle por su estrés. Me volví un espejo, si ella me miraba, yo la miraba. Si no lo hacía, simplemente desaparecía. Se dio cuenta, no de inmediato, pero para la segunda semana empezó a tantear el terreno con preguntas pasivas. ¿Has estado callado últimamente? Solo concentrado, respondí sin levantar la vista del portátil. ¿Estás bien? Claro. ¿Y tú? Dudó. Sí, solo siento que estás distante. Interesante. Nada más. No piqué el anzuelo. Ella retrocedió. Ahora venía el verdadero trabajo. Nunca me había importado mucho Mason, más allá de lo que representaba, hasta que empecé a investigarlo. Es increíble lo que la gente deja expuesto cuando cree que es intocable. LinkedIn, comunicados de prensa de la empresa, reseñas públicas, incluso algunos hilos en foros donde lo mencionaban por su nombre y su antiguo trabajo. Resulta que Mason no era precisamente un niño de oro. Tenía una reputación, una queja en recursos humanos por comportamiento inapropiado que se resolvió internamente, una salida dudosa de su anterior empresa, donde la versión cambiaba dependiendo de a quién preguntaras. Incluso encontré una vieja publicación en Reddit donde alguien afirmaba que su jefe de equipo fue despedido después de que Mason se apropiara de su trabajo. La línea de tiempo coincidía, el lenguaje también. Era lo bastante vago para que la mayoría lo pasara por alto. Pero yo no era la mayoría. Solo necesitaba un patrón. Y ahora ya lo tenía. Mientras tanto, en casa, tomé precauciones, sin hacer ruido. Copié la copia de seguridad del teléfono de Lucía en un disco duro privado mientras dormía, mensajes de texto, imágenes, todo. Sin fisgonear entre los mensajes. No me interesaban los detalles. Solo necesitaba pruebas. Seguro. También me reuní con un abogado, no para presentar una demanda, sino para entender bien mis opciones. Le conté todo. No, no tenía pruebas directas de infidelidad. Sí, la sospechaba. Sí, teníamos bienes compartidos. No, no teníamos hijos. No, tampoco habíamos firmado un acuerdo prenupcial. El abogado escuchó con atención y luego me señaló el camino. Si no quieres castigarla, sino protegerte, la documentación lo es todo. No la enfrentes hasta que estés listo para ejecutar cada paso de una vez. Exactamente lo que necesitaba oír. Ese fin de semana, mientras ella trabajaba hasta tarde, me reuní con un viejo amigo, Tom. Tom y yo habíamos hecho proyectos paralelos juntos en temas de ciberseguridad, hacking ético, auditorías de sistemas y trabajo forense de backend. Le pedí un favor personal. Necesito saber qué ha estado haciendo Mason profesionalmente. De manera discreta. Tom no hizo preguntas. Solo asintió. Dame 2 semanas. 2 semanas. Eso era todo lo que necesitaba. En casa, las cosas empezaron a volverse raras.
Lucía estaba inquieta ante mi silencio. Lanzaba pequeños comentarios, como buscando provocarme, intentando arrastrarme de nuevo al ring. «Solías estar más presente, ¿sabes?». Preguntabas por mi día. Pensé que Mason lo estaba haciendo mejor. Se quedó helada. Lo solté con naturalidad, como si estuviera comentando sobre el clima. Se recuperó rápido, pero la tensión se quedó flotando en la habitación como humo. Esa noche, durmió en el extremo más alejado de la cama. Yo no me moví ni un centímetro. 5 días después, Tom cumplió. Tu chico Mason, una verdadera joyita. Su portátil personal está limpio, pero sus dispositivos de trabajo no tanto. ¿Qué quieres decir? Que tiene archivos que no debería tener, datos de clientes, material propietario. Podría ser inofensivo o podría ser motivo de despido. Todo depende de cuánto valoren en su empresa los acuerdos de confidencialidad. Exhalé lentamente. ¿Y puedes probar esto? Tom sonrió. Puedo enviar un pequeño empujón, muy educado y completamente anónimo, a la bandeja de entrada adecuada. No se podrá rastrear hasta ti. Para cuando se den cuenta, todo el lío será interno. No respondí de inmediato. Solo asentí, ya pensando en la siguiente pieza del plan. Lucía había construido toda una fantasía alrededor de Mason, el hombre emocionante, el hombre de verdad. Yo no iba a tocar su fantasía directamente, solo iba a derribar sus cimientos y dejar que todo se le viniera abajo encima. Ella se había burlado de mí, había reído a mis espaldas, había dicho a otro que él era todo lo que yo no era. Perfecto. Ahora podía quedarse con él, con todo el estrés que venía en el paquete. Pero estaba a punto de descubrir que el hombre que ella llamaba real ni siquiera era capaz de sobrevivir en el mundo real. Y yo todavía no había terminado. Lucía no notó nada al principio. El cambio fue lento, casi imperceptible, como una pequeña grieta en una actuación muy bien ensayada. Todavía caminaba como si fuera la dueña del lugar. Aún se echaba el pelo hacia atrás cuando mencionaba el nombre de Mason como si fuera una marca importante. Pero yo podía verlo, los bordes de su confianza empezaban a deshilacharse, un hilo a la vez. La primera señal llegó 3 días después de que Tom apretara el gatillo. Llegó a casa más temprano de lo habitual, con los tacones en una mano, la chaqueta en la otra, y una expresión vacía en el rostro. No estaba enojada, ni siquiera parecía cansada, solo desorientada. Llevaron a Mason a una reunión a puerta cerrada hoy, dijo sin mirarme. Ah, respondí, sin levantar la vista de mi portátil. Sí, aparentemente alguien envió una pista. Algo sobre archivos de clientes no autorizados. Él dice que es una tontería, probablemente un competidor tratando de sabotearlo. Esperó, probablemente queriendo que preguntara algo. No lo hice. Seguí escribiendo. Desapareció en el dormitorio. Unos días después, la escuché caminando de un lado a otro en la cocina, hablando por teléfono, en voz baja y tensa. No, no sabía que tenía esos archivos. ¿Por qué iba a saberlo? No, nunca los he visto. Entiendo, por supuesto. Kick. Volvió a la sala de estar y me miró fijamente durante un largo segundo. ¿Sabes algo de esto? ¿De qué? ¿De Mason? ¿De la investigación? Parpadeé. Pensé que era sabotaje. Ella abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró. Y así, la semilla de la duda empezó a florecer. Mason había sido su hombre de fantasía, audaz, impredecible, descaradamente masculino. Pero hombres como él rara vez vienen sin costo. Y a medida que la investigación sobre su conducta se ampliaba, también se hacían más evidentes las grietas en su pequeña alianza. Lucía empezó a quedarse más en casa. Las salidas nocturnas se detuvieron. Las sonrisas secretas desaparecieron. El maquillaje se quedó guardado en el cajón. Miraba su teléfono como si fuera a explotar. 2 días después, me preguntó. ¿He estado diferente últimamente? La miré a los ojos. Sí. Asintió, como si ya esperara esa respuesta. Pero cuando no la acompañé con una palabra amable o una rama de olivo, su rostro se tensó. Simplemente siento que las cosas se me escaparon de las manos.
Eso suele pasar cuando dejas de mirar hacia dónde vas. Se estremeció. ¿Así es como lo ves? Como si de verdad no hubiera estado prestando atención. Me encogí de hombros. ¿Importa cómo lo vea yo? No estabas prestando atención. Esa noche, no se acostó. La encontré dormida en el sofá, acurrucada como una niña que, de pronto, se da cuenta de que nadie va a venir a rescatarla. A la mañana siguiente, su teléfono no paraba de sonar. Al tercer timbrazo, lo tomó y leyó la pantalla con una expresión que no supe descifrar. Luego susurró. Lo suspendieron. Me miró. Creen que filtró pronósticos internos a un contratista externo. Hay algún rastro en un correo electrónico que todavía están revisando. No parpadeé. Ella seguía mirándome, como esperando que hiciera algo, reaccionar, gritar, enfurecerme, reírme, lo que fuera. Pero no le di nada. Se frotó las sienes. Simplemente no entiendo cómo pudo ser tan imprudente. Decía que lo tenía todo bajo control, que ya había hecho esto antes. Y ahí estaba. Había hecho esto antes. No dije nada. Solo seguí con mi desayuno. Se sentó frente a mí, mirándome fijo, como quien intenta resolver un rompecabezas que jamás pensó que tendría entre manos. Más tarde ese día, recibió una llamada de recursos humanos. No la estaban despidiendo, pero querían revisar todas sus comunicaciones con Mason durante los proyectos activos. Procedimiento estándar, dijo cuando colgó. Pero le temblaban las manos. Esa noche, preparó la cena, la primera vez en semanas. Puso la mesa, sirvió vino, encendió una vela, como si estuviéramos en el tercer acto de una historia de redención. Sé que he sido difícil, dijo en voz baja. No te lo merecías. Asentí. Me miró. ¿No tienes nada que decir? Bebí un sorbo de vino. Estoy escuchando. Dobló su servilleta con cuidado. Quiero empezar de nuevo. Reconstruir. Sé que es un proyecto largo. Extendió la mano hacia mí. Prefiero construir contigo que con alguien que solo fingió que le importaba. Eso fue lo que hizo, su voz se quebró. Dijo que yo era diferente, que merecía algo mejor. Y luego, en cuanto lo atraparon, desapareció. No he sabido nada de él desde la suspensión. Me recosté en mi silla. Te dio exactamente lo que pediste. Ella levantó la vista, confundida. Le dijiste que yo no era un hombre de verdad. Dijiste que querías fuego, caos, algo que te hiciera sentir viva otra vez. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo se siente ahora? Parecía que podría romperse. Cometí un error, murmuró. No, dije con firmeza. Me levanté y salí de la habitación, dejándola sentada allí, sola, a la luz de las velas que había encendido para nadie. A la mañana siguiente, envié el correo electrónico a mi abogado, una copia completa de sus mensajes con Mason, con fechas y horas, todo respaldado. No pensaba pelear. No podía hacerlo, no cuando su fantasía ya se había convertido en cenizas. Lucía no puso resistencia cuando los papeles del divorcio llegaron a su oficina, entregados discretamente, doblados con cuidado dentro de un sobre sencillo. No llamó. No envió mensajes de texto. No irrumpió en la casa con exigencias ni excusas. Simplemente llegó tarde a casa, callada, pálida. Se quedó parada en la puerta, sosteniendo ese sobre como si estuviera hecho de cristal. Yo ya estaba empacado. Solo lo esencial. El resto lo dejaría atrás, muebles, fotos, recuerdos. Había comprado un pequeño condominio al otro lado de la ciudad, bajo el nombre de una LLC separada, meses atrás. Ella nunca se dio cuenta de las transferencias bancarias, nunca se dio cuenta de casi nada, salvo de lo que tenía que ver con ella. ¿De verdad está pasando esto?, preguntó. Cerré la última maleta. Ha estado pasando desde hace tiempo. Ella parecía más pequeña de lo que recordaba. No en estatura, sino en presencia. El brillo se había apagado, el filo de su voz se había desvanecido, y su confianza estaba rota como el cristal de una copa de champán caída y vacía.
Estaba perdida. Intentó hablar. Mason me hizo sentir como. La corté con una mirada. No. Se mordió el labio. Solo pensé que lucharías por mí. Asentí. Sí. Esa es la parte que nunca entendiste. Parpadeó, confundida. Confundiste mi silencio con debilidad. Pensaste que no lo sabía. Pero vi todo. Lo escuché todo. Simplemente no te di la reacción que esperabas. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas, pero yo seguí adelante. Querías caos. Un hombre que gritara, que golpeara mesas, que lanzara puñetazos. Querías una telenovela. Yo te di paz, previsibilidad, y eso terminó por quedarte pequeño. Bien. Di un paso hacia ella, no con ira, sino con total claridad. Le dijiste a otro que él era el hombre de verdad. Te burlaste de mí a mis espaldas. Esa fue tu elección. Y ahora esto, señalé el sobre en su mano, esto es la mía. Finalmente, se quebró. Las lágrimas brotaron rápido, su respiración se volvió entrecortada. Me dejó, susurró. Me bloqueó en todo. Recursos Humanos está revisando mis correos electrónicos. ¿Podría perder mi trabajo, mi carrera? Ya ni siquiera sé quién soy. No la consolé. Ese ya no era mi papel. Tal vez ahora, dije. Finalmente dejes de confundir el caos con la pasión. Intentó agarrarme del brazo. Por favor, fui estúpida, fui arrogante, pero podemos arreglar esto. Retrocedí suavemente. Tomaste tu decisión en el momento en que intentaste humillarme con alguien más. Dijiste que él era el hombre de verdad que yo nunca podría ser. Abrió la boca para hablar, pero la interrumpí por última vez. Tenías razón, a medias. Pasé junto a ella por el pasillo. Mi taxi ya me esperaba en la acera. No miré atrás mientras me deslizaba en el asiento trasero. El conductor preguntó. ¿Al aeropuerto? Todavía no, respondí. Solo conduzca. Asintió y arrancó. Miré por la ventana mientras la casa se hacía más pequeña en el espejo retrovisor. Esa casa albergaba una versión de mí que ya había superado. Un hombre que toleraba menos de lo que merecía, que pensaba que el silencio era noble. Un hombre que se mantenía firme mientras lo destrozaban, insulto tras insulto. Lucía lo llamó aburrido, estable, seguro. Ella quería fuego. Así que lo quemé todo. En silencio. Estratégicamente. Por completo. Y la dejé allí, revolviendo las cenizas con las mismas manos con las que alguna vez me señaló con burla. Mason volverá a aparecer con el tiempo. La gente como él siempre lo hace. Engatusará a otra Lucía, haciéndole creer que él es la mejora, el hombre de verdad. Pero esta vez, ella lo sabrá mejor. Porque los hombres de verdad no necesitan alzar la voz, ni rogar, ni pelear. Simplemente se van. Y a veces, ese silencio es más fuerte que cualquier guerra.